Muy bien, 6:30 en la mañana. Muchísimo para comentar. Tengo un montón de temas para comentar el día de hoy. Así que vamos a los hechos y como le gusta que empiece a mi querida amiga y colega María Paz Mejía. Empezamos con la frase. A ver, yo siempre digo que en este espacio, y créanme, a diferencia de lo que me dijo un tuitero el fin de semana de que uno pretende subirse en la ola de determinados temas. Yo no me subo en la ola de determinados temas. Yo opino con base a lo que yo creo, tratando de ser coherente con mi pensamiento, tratando de ser absolutamente serio en lo que digo, aunque pueda estar equivocado. Porque evidentemente uno en esta actividad uno no es dueño de la verdad. Uno opina y esa opinión puede caer bien o mal. Pueden suscribir o pueden cuestionarla, pueden avalarla o no. Pero es la opinión de quien les habla. Como siempre digo, esa opinión, aunque pueda estar equivocada, trato de argumentarla y trato de argumentarla con un mínimo de rigor como corresponde, más allá de afectos o desafectos, de sesgos, que evidentemente uno los tiene. A veces nos dicen periodistas sesgados. Cuando hacemos el género de opinión, el periodismo de opinión, obviamente tenemos un sesgo. Cuando opinamos tenemos un sesgo. El sesgo está atado a la visión, a las visiones de modo particular que cada uno de nosotros tengamos. Y como siempre digo en este espacio, procuramos decir no lo que quieren escuchar, no siempre lo que quieren escuchar, sino lo que deben escuchar desde nuestro punto de vista. Y quiero partir del tema de los Pandora Papers, justamente por el informe que ha emitido la Comisión de Garantías Constitucionales. Partamos de algunos hechos, querida audiencia. Empecemos desde la forma y vamos al fondo de las cosas. Desde la forma. Es absolutamente inaudito e improcedente que haya sectores políticos que cuestionen la capacidad constitucional que tiene la Asamblea y sus diferentes espacios y cada uno de los 137 asambleístas para fiscalizar. Que los 137 asambleístas tienen el legítimo derecho de fiscalizar, lo tienen, porque esa es una de sus funciones. El asambleísta tiene como deber ser el legislar y el fiscalizar. Pare de contar. Eso es lo único que debe hacer el asambleísta. Legislar y fiscalizar. Ergo, la fiscalización forma parte de la capacidad constitucional que tiene un legislador en el ejercicio de sus funciones. Entonces, cuestionar la capacidad de un legislador para fiscalizar es absolutamente improcedente. Cuestionar la capacidad que tiene cualquiera de las 15 comisiones legislativas especializadas de la Asamblea para fiscalizar igualmente es improcedente. Porque la fiscalización no es exclusiva de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Cada una de las otras 14 comisiones, aparte de la número 15, que es la de fiscalización, cada una de las 14 comisiones tiene la capacidad constitucional de fiscalizar. Entonces, cuestionar que por qué una comisión supuestamente fiscaliza termina siendo un argumento que se cae de maduro. Porque la propia Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece a estos como espacios del Parlamento ecuatoriano para no solamente legislar, sino también fiscalizar. La única comisión que no legisla es la de fiscalización, por su propia naturaleza. Pero recuerden ustedes que hoy, con la última reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, incluso la Comisión de Fiscalización y Control Político dejó de ser una comisión especial, una comisión aparte. Pasó a convertirse en una comisión legislativa permanente. Y su trabajo es, efectivamente, el de fiscalizar. Pero las otras 14 comisiones también tienen ese derecho. Una de esas, la Comisión de Garantías Constitucionales. 3. No es cierto, como por ejemplo publicó el gobierno en un comunicado este fin de semana, comunicado que fue replicado por prácticamente todos los ministros y todas las instituciones. No es cierto que es una comisión ad hoc. La Comisión de Garantías Constitucionales es una de las 15 comisiones legislativas especializadas permanentes. No es una comisión ad hoc, no es una comisión ocasional. Ahora, vamos a los hechos. El 7 de octubre, el Pleno de la Asamblea Nacional no fue una sola organización política, no fue un solo legislador, fue el Pleno de la Asamblea Nacional con 104 votos a favor. De UNES, que presentó el proyecto de resolución correspondiente, del Partido Social Cristiano, de Pachacutic, entre otros legisladores, Izquierda Democrática también, con excepción, si mal no recuerdo, del asambleísta Dalton Bacigalupo, que decidió abstenerse, ni siquiera votó en contra del doctor Bacigalupo, sino que se abstuvo,
con 104 votos a favor, con el apoyo de 104 legisladores de diversas vertientes políticas, el Pleno de la Asamblea Nacional, no una organización política, le asignó esa tarea a la Comisión de Garantías Constitucionales. Así fue. 104 legisladores. Entonces, ese antecedente es un antecedente de forma. Vamos al trabajo de la Comisión de Garantías Constitucionales. Creo que es legítimo que la sociedad ecuatoriana, desde sus diferentes puntos de vista, cuestione el trabajo de una comisión legislativa. A esa comisión, pese al anuncio del presidente de la República previo, a esa comisión no concurrió el presidente de la República. Y el margen de trabajo, el margen de maniobra de esa comisión ha sido muy limitado, porque no ha recibido mayor información que aquella que ya se conocía públicamente, con base, por ejemplo, en la investigación efectuada por el Consorcio de Periodistas de Investigación que develó el caso Pandora Papers a nivel planetario y donde incluyó al presidente de la República, Guillermo Lasso, justamente en esa investigación. La comisión no tuvo mayores insumos. Ahora, el trabajo de la comisión ha sido accidentado. El trabajo de la comisión fue accidentado por determinadas actitudes de ciertos de sus integrantes. Y porque al final supuestamente iban a pedir una prórroga adicional y de pronto apareció el informe que finalmente fue aprobado en las últimas horas por parte del Pleno de esa comisión. Vuelvo a la forma. El informe no fue aprobado por una sola organización política. Fue aprobado por 2 organizaciones políticas con 6 votos. 3 asambleístas de UNES y 3 asambleístas del movimiento Pachacutic. Versus 2 votos en contra de los legisladores del BAN, del Bloque de Acuerdo Nacional, que está integrado por los asambleístas de Creo y sus aliados independientes, Gruber Zambrano y Virgilio Saquicela, el actual primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y una abstención de una de las asambleístas, de la asambleísta de la provincia de Azuay por el movimiento Minca en alianza con el movimiento Pachacutic, Sofía Sánchez. Y ese informe se entregó en las últimas horas. Un informe cuyo documento inicial estaba además plagado de errores semánticos, de errores ortográficos, escribieron conmoción con S, etcétera, etcétera. En la versión final que ya circuló el día de ayer, ya corrigieron esos errores ortográficos y semánticos. Pero dejemos la forma y vamos al fondo. ¿Ya? Vamos al fondo. Vamos a las conclusiones y creo que la primera recomendación, más que las conclusiones, la primera recomendación es probablemente la que mayor polémica ha generado en el Ecuador. Voy a leer lo que dice la primera recomendación del informe aprobado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. Cumpliendo, nos guste o no, que podemos cuestionar la calidad del informe, pero no la capacidad de una comisión para elaborar un informe. Eso es incuestionable y es irrebatible. Porque además esa comisión cumple con un encargo que le da el Pleno de la Asamblea Nacional con el aval de 104 legisladores. No debatamos que por qué emite ese informe y por qué investiga. Ya creo que está claro que tenía un mandato esa comisión. Cuestionemos la calidad del informe. Y creo que la primera recomendación es la que termina siendo la génesis de todo este debate y esta discusión sobre la situación del presidente de la República. Dice, se verifica la inobservancia, dice, la comisión en ejercicio de su responsabilidad política, la comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional. 1. Se verifica la inobservancia por parte del presidente de la República al pacto ético aprobado mediante consulta popular en el 2017 y a la ley orgánica de aplicación de la consulta popular, lo que configura el incumplimiento constitucional a lo dispuesto en el artículo 130.2 de la Constitución de la República del Ecuador por grave conmoción social y afectación al mandato popular sobre paraísos fiscales que facilitan estructuras que afectan a los intereses económicos y tributarios del Estado y en consecuencia a los ecuatorianos más vulnerables. 2. Que de conformidad a las facultades constitucionales de control político se aprueba una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que disponga que en el plazo de máximo de 8 días el presidente de la República comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional para que cumpla con la entrega de información solicitada y responda a las preguntas del Pleno de la Asamblea Nacional. En la 3 habla de levantamiento de toda la información catalogada como reservada por parte de las instituciones del Estado vinculadas a este caso.
En la 4, que se exhorta al Ejecutivo y a la Corte Constitucional para acelerar el proceso de ratificación del acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos. Luego dice la 5, posterior a la comparecencia del presidente ante el Pleno y una vez que se haya receptado la información requerida dispuesta en el numeral 3 de estas recomendaciones, con observación a las garantías básicas del debido proceso, la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad analizará dicha información y los resultados de la comparecencia y presentará un informe al Pleno de la Asamblea Nacional en mérito de este informe y expediente. 6. Que de conformidad al 131 de la Constitución de la República, luego de la observancia del trámite correspondiente, se procede al enjuiciamiento político de las autoridades que no comparecieron y o no facilitaron información requerida por parte de la Comisión de Garantías Constitucionales dentro del presente proceso de investigación. Se habla también de oficiar a la Fiscalía, a la Contraloría, al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Bancos. Quedémonos en el primer punto. Dice que se configura que la inobservancia del presidente de la República al pacto ético y a la consulta popular del año 2017 configura el incumplimiento constitucional en el artículo 130.2 de la Constitución por grave conmoción social. Tenemos claridad, señores, señoras, señoritas legisladoras integrantes de la comisión. Tenemos claridad sobre lo que es una conmoción social, porque vamos a lo que dice la letra de la Constitución. La letra de la Constitución en el 130 dice que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República en los siguientes casos. Número 2, por grave crisis política y conmoción interna. Eso dice la Constitución. Aquí se habla que la inobservancia que atribuye la Comisión de Garantías Constitucionales del presidente de la República al denominado pacto ético y a la ley para la aplicación de la consulta popular, derivada de la consulta popular del año 2017, es conmoción social y afectación al mandato popular sobre paraísos fiscales. Bueno, quedémonos con conmoción social, porque esa es una causal de destitución de un presidente de la República. ¿Es conmoción social esto? ¿Cuál es el argumento para determinar que esto es conmoción social? Yo no sé si revisaron un pronunciamiento previo efectuado en su momento por la Corte Constitucional, y este fue un aporte que publicó el último fin de semana el jurista André Benavides en su cuenta de Twitter. La Corte Constitucional, mediante dictamen número 3-19-EP/19, ha definido lo que es grave conmoción interna del año 2019, y los presupuestos para su configuración. ¿Qué dice la Corte Constitucional? La conmoción interna implica la real concurrencia de acontecimientos de intensidad que afecten gravemente en contra de del ejercicio de los derechos constitucionales, la estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía. Conmoción social, interpretación de la Corte Constitucional, no de ahora, del año 2019. Repito, conmoción interna implica la real concurrencia de acontecimientos de tal intensidad que afecten gravemente en contra del ejercicio de los derechos constitucionales, la estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía. En segundo lugar, los hechos que configuran una situación de grave conmoción interna deben generar una considerable alarma social. Estos hechos de manera frecuente suelen ser reportados por los medios de comunicación. Yo les pregunto a ustedes respetuosamente, y sé que muchos seguramente estarán algunos de acuerdo y otros estarán en desacuerdo. Yo les pregunto a ustedes, a los que están de acuerdo y a los que están en desacuerdo, con el respeto de siempre. Esto que dijo la Corte Constitucional en 2019, esta definición de lo que es conmoción interna, grave conmoción interna, esta definición, está ocurriendo hoy en el evento de que efectivamente el presidente de la República haya inobservado el pacto ético y la consulta popular sobre la prohibición de que sean candidatos a cargos de elección popular aquellos personajes que tengan bienes, recursos, inversiones en paraísos fiscales. Esto configura grave conmoción interna o conmoción social. O sea, yo les traslado esa pregunta. Para mí conmoción social es lo que pasó en octubre de 2019. Para mí conmoción social fue la movilización que provocó el derrocamiento de Yamil Maguad el 21 de enero del año 2000. Para mí, conmoción social fue probablemente la movilización que provocó el 20 de abril del 2005 la caída, inconstitucional por cierto, de Lucio Gutiérrez.
Porque el argumento con el cual lo sacaron a Gutiérrez en el poder fue totalmente inconstitucional y tirado de los cabellos. Pero había un ambiente de conmoción social. ¿Expresado en qué? En la rebelión de los forajidos. Por eso también hay que matizarlo. Porque la movilización contra Gutiérrez fue solamente en Quito, fue nacional. Pregunto. O sea, son cosas que hay que analizar. ¿Qué es conmoción social? ¿Qué es conmoción interna? La Corte Constitucional lo ha definido. Pregunto entonces, en este tema en particular que estamos reflexionando en este momento, que yo insisto, puede gustar o no la opinión, yo trato de argumentar esta opinión. Más allá de lo que uno pueda pensar o no. No tiene que opinar con argumentos y estoy procurando brindarles a ustedes argumentos. Esto configura la causal de conmoción social para llevar adelante un proceso de destitución del presidente de la República. ¿Configura eso? Yo les invito a ustedes, queridos internautas, queridos oyentes, que están sintonizando este espacio, y al poder político, y a los legisladores, a leer esa sentencia de la Corte Constitucional. Y creo yo que por ahí se puede configurar esto que yo siempre denomino, y que es un clásico de la política ecuatoriana, la venta de humo. La venta de humo. Por un lado, en cuanto a lo que dice la recomendación 1. En la número 2, que yo creo que esa recomendación sí es saludable. Vean ustedes. El convocar al presidente de la República al Pleno de la Asamblea Nacional. Y allí, por ejemplo, yo creo que el presidente Lasso tiene que honrar su palabra. Y el presidente Lasso debería ir al Pleno de la Asamblea Nacional. Yo sí creo que el Pleno de la Asamblea Nacional debe convocar al presidente. Y yo creo que el presidente tiene que comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Que tiene la obligación? No, no la tiene. No la tiene. Nos guste o no nos guste, no la tiene. Que la Asamblea Nacional es el fiscalizador político natural del presidente de la República, sí. Pero en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no hay ninguna sanción si es que el presidente de la República no acude al llamado de la Asamblea Nacional. El presidente de la República solamente tiene 2 motivos por los cuales obligatoriamente debe comparecer ante la Asamblea. El uno, cada 24 de mayo, para presentar el informe a la Nación. Y el segundo, en el evento de que efectivamente sea sujeto de juicio político o esté en curso un proceso de destitución. Ahí está obligado a ir el presidente de la República a la Asamblea. Yo creo que sería saludable que el presidente Lasso concurra al Pleno de la Asamblea Nacional, porque además él lo ofreció en la famosa entrevista de hace varios miércoles en TC Televisión. Él dijo que si lo llamaba cualquier comisión o incluso el Pleno de la Asamblea Nacional, él estaba dispuesto a ir. El presidente Lasso no honró su palabra inicial, expresada públicamente, al no haber acudido a la Comisión de Garantías Constitucionales, e hice esa crítica en este espacio en su momento. Porque eso no abona a mantener la credibilidad de la palabra presidencial. Y yo hablaba con ustedes, cuando no ocurrió la comparecencia del presidente de la comisión, yo hablaba con ustedes sobre el valor de la palabra presidencial. Y en esa misma entrevista el presidente dijo, ¿y si me llama el Pleno? Bueno, yo creo que el Pleno de la Asamblea debe llamar al presidente. Y yo creo que el presidente de la República tiene que ir al Pleno de la Asamblea Nacional. Esa es una brillante oportunidad que tiene Lasso para presentar su verdad sobre el tema de Pandora. Esa es la gran oportunidad que tiene el presidente de la República. No comunicados que son replicados por ministros de Estado, por instituciones. No. No se queden en eso. Yo creo que el presidente de la República debe ir al Pleno de la Asamblea Nacional. Si no va, me parece a mí que él cometería un grave error en su imagen y en su credibilidad, que creo que va a ser afectada. Pero si no va, no es que haya una sanción política de por medio. Porque para el caso del presidente no se aplican las mismas causales de enjuiciamiento político que sí se aplican para ministros de Estado. Entonces yo con esta segunda recomendación, por ejemplo, yo sí creo que la Asamblea debería convocar al presidente y el presidente comparecer, me parece. También estoy de acuerdo en que se levante la reserva de la información catalogada por las instituciones del Estado, me parece que es adecuado. ¿Qué más dice por acá? El número 6.
Que de conformidad con el 131 de la Constitución, luego de la observancia del trámite correspondiente, se proceda al enjuiciamiento político de las autoridades que no comparecieron y no facilitaron la información requerida por parte de la Comisión de Garantías Constitucionales. Esto sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Porque la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que en un proceso de fiscalización, si es que autoridades no comparecen o se niegan a brindar información requerida por la Asamblea Nacional en su constitucional ejercicio de fiscalización y control político, esa sí es causal para un juicio político contra esas autoridades con base en lo que dice la propia Constitución. A ellos sí se puede, al presidente no se puede. Entonces no vendan humo, no vendan humo. Y créanme, el comunicado de ayer del Partido Social Cristiano, que a mucha gente no le gustó, los argumentos expresados en ese comunicado son los argumentos totalmente lógicos y válidos. Llevar adelante hoy un proceso de destitución del presidente argumentando la causal de conmoción interna o conmoción social es un argumento, desde mi punto de vista, extremadamente forzado. Y este país no aprende de las experiencias. Cuando destituyeron a Bucaram, por más impresentable que haya sido su gobierno, con los votos de los socialcristianos, por cierto, estiraron la interpretación de la Constitución. Se inventaron la causal de incapacidad mental del mandatario para gobernar sin el certificado del psiquiátrico que avale que efectivamente Bucaram estaba loco. Y lo destituyeron 44 psiquiatras en el Pleno del Congreso Nacional. Cuando generaron el interinazgo expresado en la persona del doctor Alarcón, esa figura no estaba escrita en la Constitución, se lo inventaron. Y se pasaron por encima la sucesión constitucional en la persona de la vicepresidenta de la República. Este país estuvo a punto de igualmente alterar la Constitución en el año 2000 con un triunvirato, figura que no existía, la Junta de Salvación Nacional le llamaban. Hasta que finalmente se dieron cuenta, obviamente hubo presión internacional, eso fue público, y aplicaron la sucesión constitucional en la persona de Gustavo Noboa, vicepresidente de la época. Y en el 2005... se inventaron la causal de abandono del cargo cuando Gutiérrez estaba en Carondelet despachando. Tanto así que se ve la famosa toma del helicóptero que sale relatada por mi colega Milton Pérez, donde dice se va Gutiérrez. El presidente estaba en Carondelet y el Congreso, una mayoría del Congreso, mayoría espuria del Congreso, sesionando en Ciespal, invocó el abandono del cargo como causal para destituir al presidente de la República. No aprendemos, no aprendemos. Este país no hace las cosas bien. Y aquí no se aprenden de las experiencias. ¿Quieren fiscalizar al presidente? Fiscalícenlo bien. Bien. ¿Quieren llevar adelante un proceso de control político? Háganlo bien. No forcen las cosas ni vendan humo. No vendan humo. Perdónenme, pero termina siendo así. Termina siendo así. Este país tiene que aprender de las experiencias, porque aquí en el Ecuador hemos sido clientes frecuentes del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Como aquí no se hacen bien las cosas, pasó lo que pasó en diciembre del año 2004, cuando igualmente una mayoría espuria del Congreso Nacional se inventó la capacidad constitucional que no la tenía para cesar a la Corte Suprema de Justicia e integrar la denominada Pichicorte. Y 9 años después, ¿saben qué pasó? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condenó al Ecuador a indemnizar a esos magistrados, tanto del Tribunal Constitucional cuanto de la Corte Suprema de Justicia, que fueron inconstitucionalmente destituidos por el Congreso de la República. Aprendamos de los errores. Los políticos tienen que aprender de los errores. Que Lazo tiene que responder, por supuesto, y yo le he venido diciendo hace rato, desde el día que salió Pandora Papers. He venido sosteniendo, el presidente de la República está obligado y le debe una explicación más profunda al país, lo ratifico el día de hoy. Como dije la semana anterior, que este tema casi que lo habían puesto en el 5º lugar de las prioridades, tratando de ocultarlo. No lo oculten, expliquen. Y yo sí creo que el presidente Lazo le debe una explicación más específica al país sobre las desinversiones que hizo para ser candidato y qué hizo con los recursos. Eso no lo ha dicho el presidente de la República.
Yo creo que el Pleno de la Asamblea debe convocarlo y creo que el presidente debe acudir. Pero no vendan humo diciendo que ya es conmoción social y causal de destitución del presidente, porque no es conmoción interna, no es conmoción social. Revisen la Constitución y revisen el dictamen de la Corte Constitucional que les acabo de referir. Y lean a los que saben. Hay abogados que incluso son detractores del presidente Lasso, que están escandalizados, por ejemplo, por esta causal señalada en la recomendación del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. Entonces, ojalá que se entienda la naturaleza de lo que estoy señalando. Así como señalo, así como digo que la comisión tenía el legítimo derecho y la obligación de elaborar un informe, ya hay aspectos de ese informe en las recomendaciones que son rescatables. Esa primera recomendación, desde mi punto de vista, no tiene sustento jurídico. No tiene sustento jurídico. Yo les invito a reflexionar justamente sobre aquello, porque esto va a ser noticia en estas horas. Y una cosa más. Me parece a mí que el gobierno se ha escandalizado. Primero, que el gobierno solamente arremete contra una organización política, cuando el informe fue aprobado por Pachacutic también. El gobierno se olvida que le asignó, que quien le asignó el trabajo a la Comisión de Garantías Constitucionales no fue una organización política, sino que fueron varias, sumando 104 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional el 7 de octubre pasado. ¿Ya? Pero un informe no es vinculante, porque todo esto que recomienda la Comisión de Derechos Colectivos puede ser rechazado, modificado o aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Los informes de las comisiones no son vinculantes. O sea, no es que en este momento ya la Asamblea va a proceder a iniciar un proceso de destitución del presidente. No funciona así. No funciona así. Pero hay gente que vende humo. Los informes de las comisiones no son vinculantes. Entonces me parece a mí que esta estrategia digital fundamentalmente de publicar comunicados, de que todos los ministros se alineen publicando el comunicado y que comenten el comunicado, típica estrategia que ya fue utilizada durante los 14 años precedentes, típica estrategia, que todos se alineen y comenten. ¿Ya? Y que funcione el troll center y estos bots y estas cuentas inexistentes, etcétera, para generar tráfico. La misma estrategia que se criticó es la misma estrategia que hoy se utiliza. La misma, igualita. Exactamente igual. Exactamente igual. Me preguntan acá si el perjurio es causal de destitución. No, no es causal de destitución. No es causal de destitución. Insisto, revisen la Constitución. No es invento de quienes habla. Yo les leo la Constitución, no es causal de destitución. Les voy a volver a leer, a propósito de la inquietud que me hacen, ¿cuáles son las causales para destituir a un presidente de la República? 1. Arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. 2. Por grave crisis política y conmoción interna. Punto. No hay el perjurio como causal de destitución. Tampoco es causal de juicio político. Las causales de juicio político para un presidente de la República son delitos contra la seguridad del Estado. El perjurio no es un delito contra la seguridad del Estado. Por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. El perjurio no es concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. 3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio por razones políticas o de conciencia. Las 3 causales por las cuales se puede llevar adelante un juicio político al presidente de la República. No es el perjurio. Lean la Constitución. Y reitero, el informe de la comisión se puede caer en el Pleno y el Pleno lo puede modificar. El Pleno puede decir, señores, vamos a desechar todo y solamente nos quedamos con la recomendación número 2, que es convocar al presidente de la República al Pleno de la Asamblea Nacional. Lo puede hacer el Pleno de la Asamblea. Entonces yo creo que se ha generado un escándalo por parte del gobierno, una reacción desde mi punto de vista inusitada, desproporcionada, agotando sus energías para elaborar comunicados que son publicados por todos los ministros de Estado, en lugar de estar pendientes de cosas muchísimo más importantes que eso. Créanme, no hay ambiente para destituir al presidente de la República. No lo hay. Porque además se necesitan 91 votos. No lo hay. Entonces, vean políticos, no vendan humo. No vendan humo. Yo les decía que tenía un montón de temas y creo que se me van a quedar solamente rapidito. El tema de Lasso Issa lo voy a comentar mañana, tomando en cuenta que la reunión será el miércoles, ya no será a las 5 de la tarde, sino a las 11, pero creo que hay desatinos de lado y lado, por parte del presidente cuanto por parte de la Unidad Issa, pero sobre todo por parte del presidente.
Que lo invita, que luego lo cuestiona, que luego lo invita y que luego lo vuelve a cuestionar. Lo vamos a comentar mañana. Como diría un querido amigo mío, un caramelo nos dio el presidente de la República en su viaje a Europa con el anuncio en Glasgow respecto del tema de Galápagos. Un caramelo. Pero hay dos cosas posteriores de este viaje del presidente de Europa que sí son para jalarse de los cabellos. Un caramelo y dos chirlazos. Dos chirlazos nos dio el presidente de la República. Luego del caramelito. Nos dio el caramelito en Glasgow, en esa intervención en el marco de la conferencia de cambio climático. Caramelo. Y luego nos dio dos chirlazos. El uno, esa declaración donde hace esa comparación tan absurda para justificar el hecho de que desde su punto de vista España no está obligada a pedirle perdón a Latinoamérica por los excesos de la conquista, por el genocidio de la conquista. Claro, y alguna gente dice es ridículo pensar que 500 años después y pico un gobierno, un país pida perdón por lo que pasó hace 500 años. Es discutible y cada cual tendrá su criterio. Ya, tendrá su criterio. Creo que es legítimo que Lasso tenga en su cabeza una opinión en el sentido de que no cabe que España pida perdón a Latinoamérica. Es legítimo. Como hay gente que dice que sí, que cabe que pida perdón. Es legítimo que Lasso piense eso. Pero la comparación que hace el presidente de la República, hablando de que es como que le digan a la mamá el tema de los cocachos o qué sé yo, esa comparación refleja un desconocimiento de la historia. Un desconocimiento de la historia del señor presidente de la República. Y vuelvo a decir otra vez el valor de la palabra presidencial. Presidente Lasso, mírese en el espejo de Lenín Moreno. Creo que tiene que haber mayor tino en el uso de la palabra. Mayor tino en el uso de la palabra. Lo contrario, quedarse callado. Pero no hace semejante comparación, pues. Hablar de los cocachos que me dio mi mamá. Y eso comparar con el genocidio ejecutado por España cuando conquistó Latinoamérica. Revisen la historia. Revisen la historia. Respetuosamente, señor presidente, hay una historia que hay que revisar. Y con base a esa historia es legítimo que el presidente Lasso tenga una posición. Pero esa posición tiene que ser argumentada, no haciendo semejante comparación. Este es en un chirlazo. Y el otro chirlazo, luego del caramelo de Escocia, viene este primer chirlazo al hacer esta comparación inaudita sobre el tema de la conquista. Y el segundo chirlazo tiene que ver con la reunión con Vox. Que Lasso comulgue con Vox es problema del presidente. Así como antes comulgaban con el Foro de Sao Paulo, es problema del presidente anterior. Que comulguen ideológicamente como quieran y como les plazca. Tienen el legítimo derecho. Pero en este caso estamos hablando de una persona que ya no es un político cualquiera, sino un presidente. Que va a España, que es el país que tiene probablemente la colonia más importante en Europa de ecuatorianos migrantes. Y te reúnes con la organización política caracterizada por ser antimigrante y te comprometes a firmar una carta que hasta el sol de hoy no sabemos si la firmó. Porque creo que el gobierno no ha sido contundente en negar si la firmó o no. Y no fue un invento de la prensa. La prensa lo que hizo fue recoger el tuit del secretario de Vox, que publicó lo siguiente. Entonces, no es invento de ayer apareció una cuenta que entiendo que es una cuenta oficial de verificación de la Secretaría de Comunicación, diciendo que es noticia falsa, ¿no? Y publicó algunos medios y algunos tuiteros diciendo que es noticia falsa. ¿Ya? Sin embargo, no le desmienten a Ortega Smith, a Javier Ortega Smith, quien es secretario de Vox, que publicó lo siguiente: es un honor que el presidente de Ecuador, don Guillermo Lasso, acceda a firmar la Carta de Madrid que encabeza Santiago Abascal en defensa de la libertad y la democracia frente al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, siempre con nuestros hermanos de la Iberósfera. La pregunta es, ¿el presidente firmó o no firmó esa Carta de Madrid? Si la firmó, ¿bajo qué contexto firmó la Carta de Madrid? ¿Cuál es la relación que tiene el presidente Lasso con Vox?
tomando en cuenta las características que estoy señalando. Una organización que tiene una clara postura antimigrantes. Entonces, ¿cómo vas a España, que tiene una comunidad muy grande de ecuatorianos residentes allí, y te comprometes a firmar una carta con esta organización? Entonces yo creo, y yo les digo una cosa, hay gente como Silvia Buendía o Farid Simón que han cuestionado esto, pues. Incluso el doctor Farid Simón publicó en su columna del Comercio, y ojo, el doctor Farid Simón es un detractor público del denominado socialismo del siglo XXI. ¿Ya? Pero emitió un artículo en Diario El Comercio donde habla justamente sobre lo que es Vox y la inconveniencia de suscribir esa Carta de Madrid. Entonces yo creo que el presidente de la República está obligado a explicarle al país y a decirle con argumentos y la verdad si firmó o no firmó esa carta. Si no la firmó, digan no se den las vueltas. Y si la firmó, no esperen más y expliquen con qué argumentos lo hizo. Entiendo que el presidente debió haber llegado ayer al país. ¿Ah? Entonces creo que le debe una explicación al Ecuador sobre ese tema. Por eso digo, un caramelo y 2 chirlazos. Ahí cierro mi comentario del día de hoy, tratando de abordar estos temas. Les dejo ahí para el debate público. Les dejo ahí para el debate. Cada uno de ustedes tendrá su propia visión. La mía trato o procuro trasladarles con algo de argumentos. Esos argumentos para que ustedes los revisen y para que ustedes se creen su propia valoración. No les crean siempre a lo que dicen los políticos, ¿no? Bueno, antes de la pausa, ¿qué hicieron el fin de semana? Acá Denise se pegó unos cangrejos, pero me mandó un mensaje y dijo, deliciosos, deliciosos los cangrejos, por favor. Hoy no es lunes de cangrejos, tienen que aguantarse hasta el miércoles, ¿verdad? Respiren lunes y martes, pero el miércoles sí los cangrejitos. En José el Capitán Cangrejo, en sus locales, en San Rafael, La Floresta, Huanguiltagua, Cumbayá y La Luz. Atendemos los miércoles o de miércoles a sábado de 12 a 20 horas y los domingos de 12 a 17 horas con todas las promociones. Vean, alístese para el miércoles, les cuento, les adelanto. Miércoles, concha tu miércoles, 2x1 en las conchas asadas. ¿Les gustan las conchitas asadas? A mí me encantan. Yo soy más camaronero, pero las conchitas asadas son espectaculares. Prueba y visita nuestra carta en www.capicangrejo.com o llámanos al 0999-811-897. Te espera José, el Capitán Cangrejo. Pausa y regresamos ya con nuestra agenda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.